Bien, ya estamos de regreso. Jean Luis Rodríguez es el director de Autoridad Portuaria Dominicana. A su vez tiene bajo su responsabilidad el sistema de red vial, que se ocupa de áreas de transporte, específicamente los peajes. Saludos, buenos días. Pero además dirigente de el PRM. Ya no de la juventud, sino a nivel general. Sí, es subsecretario nacional ¿Usted del partido. como el Chato que duró mucho tiempo en la juventud? No, yo salí temprano. Antes de los 35 años de edad. El Chato se retiró a los 42 años. La ley de juventud dominicana establece que es hasta los 35, que todavía tengo 35 en la actualidad. Pero salimos antes. Muchísimas gracias, don Luisino, Freddy. Bienvenido. Joana, Oscar, gracias, un honor estar acá una vez más en Hoy Mismo. Mire, permítanos iniciar por un tema y vamos a terminar con el tema político que intuyo será también interesante para usted. El tema de esto de los peajes, la red vial. Como usted ve, hay quejas, hay una transformación, hay tapones. ¿Usted puede dar una explicación qué es lo que ocurre y hacia dónde marcha eso? Pero nosotros cuando llegamos a red vial, por disposición del presidente, que de manera honorífica nos solicitó que le apoyáramos en lo que tiene que ver con la transformación de los peajes del país, iniciamos un proceso de consulta de cuál era la tecnología que teníamos en ese momento y cuáles eran las deficiencias. Nosotros hemos venido en un proceso de menos a más. En algunos momentos hemos estado muy estables. El tema de pasos rápidos, para ponerle un ejemplo a ustedes, se duplicó de manera sistemática, porque yo les puedo decir que en 3 meses nosotros pasamos de un 23% de usuarios que teníamos de pasos rápidos a un 43%. O sea, prácticamente se duplicó el número de usuarios de pasos rápidos en un periodo muy corto. Obviamente, esto trae consigo la necesidad de implementar mejoras, como para poner un ejemplo, el tema que tiene que ver con fibra óptica. Ninguna estación de peaje de República Dominicana, aún cuando nuestra tecnología depende de una buena conectividad, tenía fibra óptica. Ya todas las estaciones de peaje, durante estos 8 meses, nosotros le hemos colocado la fibra óptica. Pero estamos haciendo un ejercicio ya para que antes de diciembre se integre lo que son las estaciones del Nordeste, que son las de la famosa autopista de Samaná, lo que es el paso rápido, que en la actualidad no existe. No tenemos pasos rápidos, la idea es integrar. Y hemos ampliado, como ustedes han visto, la cantidad de carriles en distintas estaciones. Por ejemplo, Las Américas, que tenía prácticamente 2 carriles de pasos rápidos, hoy tiene 6. Así sucesivamente la Duarte, que tenía un solo, hoy tiene 3. Entonces este proceso, de una manera u otra, nos ha obligado a nosotros mejorar. ¿En qué sentido? Bueno, teníamos antenas con deficiencias, que ya por el tiempo que tienen tenían que ser cambiadas. Veníamos en un proceso de actualización de contratos con la empresa que nos suministra el software de red vial, que tenía 3 años vencidos, y todo eso limitaba el accionar, porque ninguna empresa, y en este caso esta empresa, que es la que tiene varios años en el país, te va a dar soporte, servicios, si no tiene un contrato y no recibe un pago. Eso era imposible. Entonces ya esa parte nosotros la hemos resuelto y estamos en un proceso de mejoría. ¿Qué sí tenemos que pedir a la población? Un poco de paciencia. Yo sé que es incómodo cuando en un momento uno llega a una estación de peaje y hay algún tipo de alboroto, que debo decir, en honor a la verdad, que se da por 2 factores. Uno, que pudiera ser una intermitencia por los trabajos que estamos realizando en algunas de estas estaciones. Para ponerle un ejemplo, nosotros vemos diariamente las estadísticas del porcentaje de lectura, en este caso que es pasos rápidos, de todas las estaciones, y es un monitoreo constante. Y a mí me preocupa bastante, desde que me levanto, lo primero que escribo en un chat que tenemos es cómo está Coral 1, Coral 2, por ejemplo, que son las del este, las romanas, el porcentaje de lectura. Porque nosotros podemos ver en el sistema, si pasaron 100 vehículos, cuántos la barra abrió automáticamente y cuáles no abrió. Para poner un caso, Coral 1 y Coral 2, en el día de ayer la lectura sobrepasaba el 90% en todas las vías de paso rápido. ¿Cuáles son las que pasan realmente automáticamente y cuáles tienen que ir a buscar asistencia? Correcto, que necesitan la asistencia manual. Entonces, donde, por ejemplo, me dicen tenemos un 90, ya yo lo valoro como un 100. Claro. ¿Por qué? Porque puede ser que ese que no le leyó y hubo que digitarlo manual, o lo tiene mal instalado, que pasa muchísimo. Yo he visto las estaciones de peaje, señores, y eso debe de llamarnos a reflexión, porque es un servicio que utilizamos todos. Personas que llegan con el paso rápido en la mano, o sea, que no está ni siquiera colocado en el cristal y lo ponen
en el cristal. Sí. Y cuando tú le preguntas, pero y no le lees, se molestan y se quejan y dicen, oye, no me leyó, pero tú lo tienes en la mano, tienes que colocarlo. O mal puesto. No, que yo lo uso en varios vehículos. Pero eso no viene diseñado para utilizarse en varios vehículos. Entonces, bueno, son esos dos factores. O por el proceso de actualización podemos tener alguna Ese intermitencia. sabichoso. O alguien que lamentablemente no siguió las instrucciones al pie de la letra. Por ejemplo, una información importante para algunos ciudadanos que le pasa esto, a veces el tag ya tiene deterioro. Si usted lo colocó hace 5 años y eso lamentablemente ¿Qué cantidad de personas, Jean Luis, tienen pasos rápidos? O sea, han comprado pasos rápidos. ¿Qué cantidad de dominicanos? No, yo te mencionaba que el 43% del flujo vehicular. O sea, que nosotros tenemos por los peajes, lo que es un gran avance. Anteriormente era un 23% y cuando tú sumas, cada vez que, por ejemplo, las Américas, nosotros el año pasado circularon 12.700.000 vehículos, o sea, que cruzaron el peaje de las Américas durante un año. Cuando tú calculas de eso, quitarle el 40%, enviarlo por carriles expresos y no enviarlo por la fila de efectivo, automáticamente eso descongestiona. Entonces, tenemos que apostar al paso rápido. Entendemos, como decía don Luisín, que ahí se nos han generado algunas situaciones en estos días, pero va a ser para bien. Yo estoy convencido, y yo hice un compromiso público en algún momento, que para diciembre de este año, el regalo de nosotros de Red Vial es haber resuelto el problema de los peajes del país, en términos tecnológicos, de modernización y también del flujo, de que ya se acaban esos famosos tapones, que todos lo hemos hecho. Ese de la Duarte, yo recuerdo muchas veces yo tener que hacer una fila prácticamente desde la circunvalación de Santo Domingo, que tú bajabas y ahí estaba la cola del peaje. Las últimas 3 Y veces está más que yo he fluido. ido por la Duarte, y era antes de estos problemas nuevos, yo me paraba en la entrada de la base, más o menos de la base ahí, del 28. Y ¿no? tiene, Se mu- llama, y tiene mucho la tiempo. brigada. El 25. Aún con las situaciones 25. recientes que no pasan de 2 semanas, y señores, los accidentes pasan. Hubo algo, por ejemplo, nosotros nos comunicamos y que después me arrepentí porque pensé que no iba a ser tan complicado. Fue que, por ejemplo, en las Américas hace 10 días, cerca de los días de la tormenta, cayó un rayo y dañó prácticamente todos los dispositivos de las Ay, Américas. ay. Y en ese momento no lo comunicamos porque fue como que estábamos viendo si era parte de todo este proceso, pero no, un rayo y quemó Ojalá equipos, puedan instalar un quemó. sistema en el cual la gente que no tiene paso rápido y se meta por el paso rápido, cuando dé reversa explota el carro. Por ejemplo, A ver si no hay es un una sistema parte así. traumática. Sí, porque uno está por el Que carro. muchos ciudadanos ingresan sin el dispositivo, Pero sin sabe que no va a saldo. pasar por ahí. Tratamos de buscar apoyo de DGC, que nos ha estado ayudando en algunas estaciones Que ponga para, reversa, para por fiscalizar y que ya no haya que devolver. Hicimos un protocolo, por ejemplo, anteriormente, cuando un vehículo entraba sin el dispositivo, se tenía que devolver. Y ahí duraban 5 minutos entre los que estaban detrás. claro. Detrás abriendo el paso. Y el peligro que eso genera para todo el Nosotros mundo creamos ahí. un protocolo ahora que ya no se va, no Ah, se no van se a devuelve. devolver. Ah, se le Se cobra están dejando, se están dejando pasar y se le cobra manual. Ah, ok. Ay, En esos casos, pero con una multa correctamente, de si 1.700 pesos por lo menos. si está DGC se fiscaliza, porque nosotros como No, porque RD si está no bien, tenemos la está bien potestad pendejo de, así. de fiscalizar. Bueno, mire, por otro lado, vimos que se concretó por fin la primera APP y se hizo un área del muelle. Cuéntenos qué es lo que se va a hacer en Samaná, que se anunció ayer que el muelle de Puerto Barril, ¿verdad? Arroyo Barril, perdón, va a ser operado por una empresa privada asociada con el Estado. Una de las primeras visitas que hizo el presidente Luis Abinader al inicio de su gobierno fue al Puerto Duarte, o mejor conocido como el puerto de Arroyo Barril. Y en ese momento fuimos con varios empresarios con la finalidad de que pudieran evaluar este puerto como una terminal de cruceros. Está en Sánchez, ¿verdad? Está Más cerca de Sánchez. entre Sánchez y Samaná, o sea, en dirección, en este caso, sur-norte, y bueno, y norte-sur también, porque está en el centro. Este puerto es uno de los mejores puertos en cuanto a infraestructura portuaria del país. En su momento, para poner un ejemplo, cuando hubo que traer equipos de la Barrick, fue el único puerto que en ese momento podía... El calado. Tenía la profundidad necesaria, pero también la posibilidad de aguantar el peso de muchas de estas estructuras. Que no sé si ustedes recordarán que hubo que hasta reforzar puentes Sí. para poder trasladar algunas de las Y estructuras. ampliar alguna curva. Correctamente. Entonces, bueno, por ahí llegaron todos los equipamientos en ese momento. Y hoy
gracias a un esfuerzo del presidente, se sometió una iniciativa que es la primera APP del país, que ya se empiezan a ver los resultados de esta ley de alianza público-privada. Ya hoy estaremos desarrollando lo que es una terminal de cruceros, que va a ser un parque temático, una especie de jungla, donde habrán piscinas, donde habrán toboganes, algo bien innovador, y se debe precisamente a que nosotros hemos tenido un crecimiento exponencial. ¿El capital privado es dominicano o extranjero? Extranjero. ¿De dónde? De México. ITM Group es la misma empresa que tiene... de Puerto Plata y de Pedernales. Correctamente, que tiene Taino Bay, bueno. Y que han apostado de manera importante al desarrollo del país, el desarrollo de la industria de cruceros. Es una empresa... Ellos funcionan. No, son muy buenos. Yo debo resaltar que, para poner un ejemplo, cuando ellos dijeron que en Puerto Plata, y yo se lo decía él mismo, al inversionista que estuvimos en Cabo Rojo hace unos días, le decía, mira, cuando tú me dijiste a mí que el primer año en Taino Bay iban a llegar 300,000 turistas a través de cruceros, yo estaba un poco escéptico, yo como que no te creía mucho, pero ya los números que tú me das yo los creo, porque, para poner un ejemplo, le está proyectando para la llegada de este año solamente en Taino Bay 850,000 cruceristas, que es casi el número que teníamos en todo el sistema portuario nacional y de cruceros antes de la pandemia, que lo más que alcanzamos fue 1.100.000. Pero, por ejemplo, él tiene mucho músculo en la compañía crucero. Él está más adelantado en Cabo Rojo. En Cabo Rojo. Donde ya Cabo Rojo se va a inaugurar en diciembre, y ya le está proyectando para el año 2024 alrededor de 100,000 turistas que van a llegar. Ya están confirmados, esos son cruceros confirmados. Y el primero llega el 18 de diciembre, como lo anunció el presidente. 100,000. Pero eso es mucho. A Cabo Rojo. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa través de gente allá? cruceros. Bueno, ustedes vieron que el presidente convocó una mesa de trabajo muy importante, donde estuvo ahí, o estuvimos la mayoría de funcionarios de gobierno que tenemos algún nivel de participación en ese proyecto. La actividad se hizo en el puerto. En el puerto hoy, gracias a Dios, los trabajos van avanzando de manera extraordinaria, están en más de un 60%, ya con una inversión aproximada de 40 millones de dólares en el puerto. Pero ahí, por ejemplo, estaba Wellington, de INAPA, donde anunció que ya está en más de un 80% la construcción del acueducto, que obviamente es importante tener este tipo de servicios. Estaba Milton Morrison, de Sur, quien también ya dijo que todo el tema de electrificación está prácticamente resuelto, en más de un 80% también. Estaba Medio Ambiente, ya todo lo que es permisología referente a este proyecto está listo. Estuvo el ministro de Turismo, que hay una parte también que le corresponde a Turismo de adecuar algunas áreas específicas de Pedernales, como el Malecón, algunos lugares, por ejemplo, como Pelempito, Bahía de las Águilas. En todos esos lugares se harán. Pero hay algo importante. Esta empresa, su primer puerto de cruceros fue en México. Majagual, se llama Costa Maya. Es el puerto más visitado de cruceros de México. Cozumel. Y ahí ellos desarrollaron un destino. O sea, ellos encontraron, en su momento, cuentan ellos que era una zona donde nadie pensaba que se podía desarrollar turismo, y ellos construyeron un destino. Y en este caso ellos están involucrados también en que lugares, por ejemplo, como Pelempito, ellos están haciendo inversiones allí. O sea, que no es solamente el gobierno, sino que ellos están conscientes. Allá en Pelempito. Sí, correcto. También en Bahía de las Águilas están haciendo unas casetas ecológicas, creando las condiciones para que ya en diciembre, cuando lleguen los turistas, por ejemplo, están construyendo una pista de ATV, de Four Wheels, para rentar. Se están viendo el tema, por ejemplo, de caballos para montar los turistas. O sea, ellos tienen una visión de desarrollar el destino. ¿Qué es importante? Bueno, que ustedes saben que estos son cruceros que no pernotan, que solamente llegan, desmontan a los cruceristas y luego 5 o 6 de la tarde ya se están retirando, que se está creando toda una diversidad de atracciones, la laguna de Oviedo, el lago Enriquillo, ya todo eso, ellos están haciendo inversiones en esos lugares para que sean adecuados para recibir. Pero le a queda los muy turistas. lejos el lago.
Bueno, pero son tours que se pueden preparan, sí. se pueden vender. Ya la decisión la tendrá el turista Claro. por la distancia que a uno le ha pasado. Quienes han tomado cruceros saben que te ofertan desde un tour de media hora a un tour del día completo. completo. Sí. O sea que todas estas cosas ya Y serán. volviendo a Samaná, ya Samaná la proyección sería también para el turismo de cruceros, básicamente. Samaná hay dos Porque fuertes. nos habló de la parte del parque temático. Sí, pero sería de cruceros. Sería de cruceros y algo positivo que también tiene esta empresa es que ellos cada cierto tiempo aperturan el parque para la comunidad. Por ejemplo, Taíno Bay ya ha hecho 3 aperturas, donde va todo el pueblo de Puerto Plata, se seleccionan a través de la Junta de Vecinos, comisiones, y reciben cientos de personas en un día. Y eso también pasa a ser una dinámica social muy, muy interesante. Samaná tendrá 2 terminales de crucero, una está en el mismo pueblo, que fue un proyecto que fue concesionado por el expresidente Leonel Fernández y nunca se ejecutó. Es bueno resaltar eso, que luego de casi 10 años nosotros logramos solucionar unos temas que habían allí. Porque al día de hoy los cruceros que llegan a Samaná no hacen puerto. No, Que se quedan al fondeadero. tamaño, se fondean y Se acercan fondean y se desmontan en callo. los tenders, que son las pequeñas embarcaciones. ¿Y qué tiempo y eso es más complicado. Sí, pero- Porque es incómodo para el turista. Y Entonces dura menos tiempo, la entonces. idea es que existe un muelle, que hay una terminal que los reciba y ya eso se está Y desarrollando están en el muelle de Samaná, en el puerto, en el que está en la ciudad. Correctamente. Ya esos terrenos los hemos habilitado, llegamos a consenso con los pescadores, por ejemplo, que estaban ahí. Le estamos construyendo a ellos un nuevo muelle pesquero, que es un proyecto que hemos denominado el gran proyecto social de la autoridad portuaria, que es el Proyecto Nacional de Construcción y Rehabilitación de Muelles Pesqueros en todo el territorio nacional. Y ese es uno de esos muelles que viene a solucionar un tema que era bastante complejo. Mire, ¿y Manzanillo cómo va? Manzanillo va muy bien, conversando por ejemplo el sábado pasado durante el primer Picasso de Navarrete de la circunvalación con el ministro de Obras Públicas, me decía que la parte ya de infraestructura vial va a estar lista para diciembre. Eso me pareció genial y muy importante para mejorar todo este tema de la conectividad de la zona norte con el puerto. Y la parte del puerto ya hubo una licitación, ya se adjudicó, lo tiene un consorcio importante que integra una empresa importante también del país, como lo es Malespín, que estamos seguros que va a hacer esa obra de manera eficiente y que vamos a tener un nuevo muelle en Manzanillo y obviamente seguir ¿Y fortaleciendo. la operación quién la va a llevar? La va a llevar Portuaria, porque por el mismo contrato del préstamo del BID establece que no se puede concesionar durante los primeros 5 años. Pero al final de- Portuaria maneja ahora mismo Jaina. Concesionado. Está concesionado. O sea, ahora Hay mismo no tiene una ninguna relación. operación directa. No. Sería Lo Transmilera. administra HIP, que es Jaina International Terminals, igual que Caucedo, que lo administra DP World, Sanssouci o Santo Domingo, que lo administra Sanssouci Ports. Esos son puertos que están concesionados. Manzanillo sería la primera que pasarían a operar 100% portuario. Actualmente lo operamos. O sea, nos mantendríamos en operaciones, obviamente Pero con un operaciones. puerto con mejores condiciones. Mire, y al final del día, Perdón, Lucien, ¿y conviene eso? A partir de las experiencias. Mira, yo pienso que dependerá de quién administre en el momento. Si tú me Entonces no preguntaras, conviene, si pues tú no- me no- preguntaras a mí, de quién es yo quien esté. pienso que a futuro lo ideal sería concesionar. Porque, ¿qué pasa con Portuaria? Y es algo que yo lo he vivido y hemos logrado superar con creces lo que históricamente acontecía en Portuaria. Y aún así, Portuaria no tiene la capacidad de manera directa de poder enfrentar muchas situaciones que se van a generar en puertos. Porque, para poner un ejemplo, nosotros estamos invirtiendo con fondos propios de Portuaria en muelles alrededor de 330 millones de pesos. Eso nunca se había hecho. Ustedes pueden buscar en la historia y nunca se había hecho. Ha sido un modelo de gestión eficiente donde, por ejemplo, este mes, cuando me llegó yo pido un cuadrito que me da mensual de ingresos sobre gastos, ya haciendo las reservas de salario de Navidad, de pago de seguro, ¿Yo de te todas las puedo cosas que pagar hacemos. por banco? ¿No tienes Totalmente. ¿No tienes la cuenta confiscada ya? No, ya, eso es muy extraño ya que nos usted confiscan la pagó cuenta. entonces ¿cómo se llama? Tal día. Ya no hay, ya no hay afuera abogados. las prestaciones laborales, prestaciones. yo he pagado 560 millones ¿Cuánto? de pesos. Pero 560. pagan todavía 5.000. No tanto. Faltan 120, Pero son 130 pagos que millones. están programados y acordados. Sí, ya no. ¿Decisiones que judiciales definitivas? Muchos tienen decisiones Ya, judiciales Luis. definitivas, otros no. ¿Tiene compromiso de campaña en esta jornada electoral? Perdóneme, don Freddy, que entrará rápidamente el año que viene, cuando termine el periodo de gobierno, ¿cuántos nuevos
puertos de cruceros vamos a tener? Nosotros tenemos un récord que yo diría que es de la región y quizás del mundo. Porque teníamos, de pasar teníamos de- Puerto Plata y Sanssouci, que ya no se usa, pero... Y las romanas, y teníamos las romanas, tres. 3. Y ahora... Y vamos a pasar a 7 u 8 el año que viene. O sea, eso es un número que yo diría que muy probablemente ningún país del mundo lo haya podido lograr. En un Son minuto números me muy preguntaba de la interesantes. política. O sea, ¿qué responsabilidades tiene en la jornada de campaña político-electoral? Por el momento, don Freddy, ninguna. No. No, todavía el presidente de la República, yo le he manifestado en términos personales mi disposición, pero me dijo en un momento, ya Luis, te voy a decir una cosa, la mejor campaña es hacer un buen gobierno. Y yo siento que tú me estás ayudando a hacer un Qué buen buena gobierno. Sí, respuesta. o sea que creo que él está muy enfocado y eso y quiero resaltarlo hoy, en que sus funcionarios estemos enfocados en las funciones que nos corresponden y si nos toca hacer campaña, porque salgamos. Sí. Yo soy uno que estoy en la disposición, que si mañana me llaman a hacer campaña, tomar licencia o salir del gobierno. Y ha sido el más sincero en responder así como tal. Le dijo, quédese en su sitio y no... Bueno, muchas gracias, Jean-Louis Rodríguez, por esta interesante conversación. Con esto nos despedimos hasta mañana. Gracias por su atención. Esto es Hoy Mismo.